Audioescuelasabática.com. Lunes 21 de agosto. Andar como hijos de la luz. Pablo escribe: nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Efesios capítulo 5, verso 6. Pablo ya identificó a quienes practican varios pecados sin vergüenza ni arrepentimiento: el fornicario, el impuro y el avaro. Efesios capítulo 5, verso 5. Hizo una evaluación contundente. Los que están en Cristo y están destinados a ser partícipes de su futuro reino no deben actuar como los que no están en Cristo. Efesios capítulo 5, verso 5. Ahora se preocupa por el efecto de las comillas palabras vanas. Es decir, los creyentes pueden ser engañados por un lenguaje explícito al pensar que el pecado sexual no es un tabú, o incluso pueden sentirse atraídos hacia esos pecados. Efesios capítulo 5, verso 6. Pablo advierte que, al estar tan engañados, arriesgan el juicio de Dios en el tiempo del fin, ya que viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Efesios capítulo 5, verso 6. La expresión comillas la ira de Dios es desafiante. El hecho de que sea la ira o el enojo de Dios sugiere un contraste con la especie humana habitualmente malhumorada. Comparar con Efesios capítulo 4, verso 31. Es la respuesta justa de un Dios justo y abnegado contra el empeño obstinado en hacer el mal, no en una reacción volcánica y enloquecida ante alguna infracción menor. Además, las alusiones a la ira divina ocurren con mayor frecuencia en el contexto de advertencias bíblicas e inspiradas acerca de los juicios venideros de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 17, capítulo 16, versos 1 al 16, capítulo 19, versos 11 al 16. Dios advierte de sus propios juicios venideros, un acto de gracia, ya que los seres humanos son por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2, verso 3, sujetos a esos juicios. ¿Por qué Pablo exhorta a los creyentes a no convertirse en comillas cómplices, compañeros o partícipes con los pecadores? Efesios capítulo 5, versos 7 al 10. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo exhorta, comillas, anden como hijos de luz. Efesios capítulo 5, verso 8, y continúa con un mandato adicional: busquen lo que agrada al Señor. Efesios capítulo 5, verso 10. El pagano busca placer mediante la fornicación y toda impureza o codicia. Efesios capítulo 5, verso 3. El objetivo del creyente es dramáticamente diferente: no la complacencia propia, sino agradar a Dios. Comparar con Romanos capítulo 12, verso 1, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 9, Hebreos capítulo 13, verso 21, que utilizan la misma palabra griega eurestos, agradable o lo que agrada. El creyente busca reflejar la abnegación de Cristo. Anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios capítulo 5, verso 2. ¿Cuáles son algunas de las palabras vanas de las que debemos cuidarnos en nuestros días?